A continuación, veremos el sistema de clavo intramedular de fémur tipo Esper. El sistema se compone de un clavo intramedular que es anatómico. Los colores azules indican que el clavo es izquierdo, los dorados o amarillos indican que el clavo es derecho. El clavo tiene un diámetro proximal de 13.5 milímetros, tiene diámetros distales de 9, 10, 11, 12 y 13 milímetros, con longitudes que van desde 320 hasta 440 milímetros. Tiene en su parte distal un declive plano que se utiliza para el dispositivo de bloqueo distal. Trae 3 orificios distales, 2 transversos, 1 oblicuo, y en la parte proximal trae un orificio dinámico que me permite 5 milímetros de compresión intraquirúrgica. Trae un orificio para bloqueo anterógrado que va de trocánter mayor a trocánter menor, y trae 2 orificios para tornillos de 6.4 milímetros para bloqueos ya de reconstrucción, cuando hay fracturas diaficiarias asociadas a fracturas proximales. El clavo tiene una angulación de 5 grados, permite con los tornillos de 6.4 milímetros un ángulo cérvico-diaficiario de 130 grados y trae tornillos de bloqueo de 4.8 milímetros, que estos van desde el 26 hasta 90 milímetros con incrementos de 2 en 2. Los tornillos antirrotacionales, que son de 6.4, son tornillos de compresión, tienen un canal liso, un canal roscado, y estos van desde 60 hasta 130 milímetros de longitud con incrementos de 2 en 2. Estos tornillos son canulados para una fácil colocación a través de las guías roscadas. Por último, tenemos los tornillos de cierre o tapón, que vienen con incrementos o medidas o alturas de 0, 5, 10, 15 y 20 milímetros. A continuación vamos a ver el instrumental que compone el sistema. Trae una regla radiolúcida, me indica la longitud, el diámetro ya sabemos que lo determina el canal intramedular, el rimado del canal intramedular. Tenemos una guía para ubicación del punto de entrada, un clavo, un punzón canulado que es curvo, un punzón que es lateral, también es canulado, tenemos estas dos opciones de punzón, un instrumento de reducción que es canulado para pasar la guía olivada y reducir los dos fragmentos, tanto proximal como distal, protector de tejidos blandos con la broca proximal que me va a determinar el rimado proximal del fémur, el diámetro proximal, un protector de tejidos blandos, tenemos el árbol flexible con sus respectivas fresas para el rimado intramedular a nivel distal, arco de inserción, tornillo de conexión que hacen el montaje del clavo con el destornillador o desarmador esférico. Terminamos de ajustarlo. Vienen diferentes tornillos o tuercas para el montaje distal, el impactor que siempre debe de ir para no impactar sobre el arco de inserción y evitar el daño del mismo. Tenemos el dispositivo para el bloqueo proximal. Aquí tenemos cuando queremos estático o dinámico, ¿sí? Simplemente giramos este aditamento, ahí queda para dinámico, y si lo giro hacia arriba va a quedar estático. Este me ajusta para que no se me caiga, y aquí trae los orificios
para los tornillos de 6.4 que van al cuello. La regla donde vienen las diferentes longitudes de los clavos, el posicionador de la regla que viene izquierdo y derecho de acuerdo al clavo que vayamos a poner, la lateralidad. Este es un dispositivo para realizar el bloqueo, la estabilización antero-posterior, donde hay que perforar la cortical anterior y poner el estabilizador. Tenemos este otro dispositivo que se adapta al de bloqueo distal para el tornillo oblicuo. Entonces podemos ponerlo dinámico, estático y ajustarlo. Vienen llaves para ajustar, mangos para montar brocas, camisa, broca de 5.2, broca en T para la perforación de la cortical anterior, el estabilizador con su respectivo candado, camisas, guías de broca para los tornillos y trocar para los tornillos de 4.8. Tenemos dispositivo de compresión axial, igual que en el clavo de tibia, me permite 5 milímetros. Medidor de profundidad, broca para los tornillos de 4.8. Y aquí tenemos las guías roscadas que se utilizan para los tornillos de 6.4 milímetros cuando vamos a hacer un bloqueo de reconstrucción. Tenemos el medidor de profundidad de las guías que determina la longitud de los tornillos. Tenemos las guías para los pines roscados, van con las camisas, tienen una codificación donde amarillo es para los tornillos de 6.4 y verde son para los tornillos de 4.8 milímetros distales. Los tornillos, la broca canulada y calibrada para perforar y poder colocar los tornillos de 6.4 milímetros al cuello y el destornillador o desarmador para la colocación de estos tornillos. Para iniciar la técnica debemos posicionar el pin guía sobre la parte más alta del trocante mayor, ya que el clavo tiene una entrada lateral. Una vez posicionado, procedemos a hacer la apertura del canal. Tenemos dos tipos de punzones. Aquí sí recomiendo usar el punzón porque son pacientes jóvenes que tienen un hueso duro, ¿sí? Entonces, tenemos este punzón curvo o tenemos el punzón lateral. Con cualquiera de los dos se puede realizar la apertura del canal. Una vez que ya tenemos hecha la apertura del canal, procedemos a poner el protector de tejidos blandos para realizar el fresado y el diámetro proximal del clavo. Va a tener un tope. De ahí no va a pasar. Retiramos guía, broca y el pin guía también lo podemos retirar. Aquí podemos utilizar el instrumento de reducción para ayudar a reducir el fragmento proximal y el fragmento distal. ¿Sí? Es canulado para poder ingresar a través de este la guía olivada y poder hacer el rimado intramedular. Siempre usar la guía olivada para todos los rimados, ya que esta oliva
va a evitar que la fresa se quede dentro del canal intramedular. Y pues para retirarla tocaría hacer una osteotomía a nivel distal para poderla retirar. Entonces recomiendo siempre usar la guía con oliva. Y procedemos a fresar con las diferentes brocas. Recuerden que el diámetro del clavo lo determina el fresado intramedular. Si fresamos hasta 11, el clavo va a ser 10. Si fresamos hasta 12, el clavo va a ser 11. Usando el protector de tejidos blandos, procedemos a hacer el rimado intramedular. Voy a soltar para que romper bien el istmo a nivel del fémur, del canal intramedular, para que no tengamos problema en el momento de pasar el clavo. Para este caso vamos a usar o vamos a fresar hasta 11, ya que el clavo es 10. Terminamos el fresado y procedemos a la colocación del clavo. Siempre pasarlo con el impactor, ¿sí?, montado ya, para que en caso de requerir impactación se haga sobre el dispositivo o el impactor. Siempre tratamos de meter los clavos manual, pero hay un momento en que va a requerir un poco de impactación. Aquí entró de forma manual, pero pues el instrumental siempre va a traer su martillo para poder impactar. Una vez que ya está dentro del clavo, retiramos la guía y si es una fractura diaficiaria, vamos a hacer el bloqueo distal primero. Si es una fractura diaficiaria asociada a una fractura proximal, ¿sí?, lo ideal es bloquear primero a nivel proximal y después realizar el bloqueo distal. ¿Por qué el bloqueo proximal se recomienda primero? Porque recordemos que el fémur tiene una anteversión femoral y para poner los tornillos de 6.4 al cuello, pues debemos de tener libre la rotación del clavo para poder dar esa anteversión. Por eso se recomienda primero bloquear a nivel proximal en un bloqueo de reconstrucción. Vamos a hacer el bloqueo distal asumiendo que la fractura es diaficiaria. Vamos a poner este dispositivo proximal sobre el arco de inserción. Lo ajustamos con su respectivo tornillo. Después va a venir la regla, ¿sí?, donde vienen las longitudes de los clavos, con esta parte que se ven 6 orificios hacia la parte distal. El dispositivo trae una flecha que va a coincidir con la longitud del clavo, en este caso va a ser 360. Una vez puesto, tenemos que mirar que vaya hacia la derecha o a la izquierda dependiendo de la lateralidad en la que estemos. En este caso va a ser a la izquierda, que es la letra L. Posicionamos, ajustamos y después vamos a poner el brazo anterior. Va en estos 3 orificios que son grandes, de esta forma. Lo fijamos, voy a girar, por debajo con su respectivo tornillo.
Y ahí ya tenemos el brazo anterior. ¿Qué sigue? Podemos poner de una vez el otro brazo que va en los orificios pequeños. Este me va a servir para el bloqueo oblicuo de la parte distal, que es dinámico. Ya vimos ahorita que esto podemos tenerlo estático o dinámico y lo ajustamos acá. El paso siguiente es mantener la rotación, ¿sí? Y vamos a hacer la perforación anterior. Entonces, sobre la parte anterior vamos a ubicar camisa y trocar azul, que indica que es la broca de 5.2 milímetros exclusivo para esta parte. Martillamos para posicionar, retiramos y procedemos a montar la broca de 5.2. Tenemos la camisa y pasamos la broca, que también tiene una marca azul. Una vez posicionado, perforamos la cortical anterior y sentimos el clavo. Ahí estamos en la parte plana de este. Retiramos esta broca y terminamos de ampliar el orificio con la broca en T para que no quede tejido óseo en el orificio que hicimos y permita la entrada del estabilizador antero posterior, que va a ser este. Una vez que entre este, traemos el candado o el seguro, donde la parte más estrecha va hacia la parte superior y la más ancha pues va por debajo. Estas dos van por arriba del brazo y esta inferior va por debajo. Entonces, aquí empujamos un poco y va a quedar el dispositivo montado, ¿sí? Este paso es crucial tanto en fémur como en tibia, como en el clavo largo del Ajax para el bloqueo distal. Ahora, ¿qué sigue? Procedemos a pasar la camisa, la guía y el trocar. Vamos a hacer el más distal. Con ayuda del martillo posicionamos. Retiramos trocar y pasamos la broca. Vamos a probar con la guía con oliva si la broca está dentro del clavo. Ahí vemos, ¿sí? Si no estuviese dentro, la broca saldría por la parte distal. Igual vamos a medir, ¿sí? Desde donde entra hasta donde llega. Nos da certeza de que la broca está dentro del clavo y por ende pues el tornillo va a ir ahí. Podemos colocar de una vez el otro tornillo transverso, dejando esta broca puesta, nos ayuda a estabilizar, ¿sí? Y vamos a poner la otra broca. Perforamos, dejamos ahí y corroboramos nuevamente con la guía con oliva. Vemos que más o menos la distancia es acá y ahí llega. Quiere decir que las dos brocas están dentro del clavo y ya pues procedemos a colocar los tornillos. Retiramos broca.
guía, medimos, siempre pasar el medidor de esta forma, bajamos la camisa y miramos cuál es la medida del tornillo. En este caso sería un 34, retiramos y procedemos a colocar su respectivo tornillo. En la línea negra nos indica cuando la punta del tornillo sale en la cortical medial, ¿sí? Seguimos avanzando. Y ya tenemos el tornillo con su cabeza en la cortical lateral. Procedemos a poner el otro tornillo. Medimos. Bajamos la camisa, nos da un 38. Procedemos a poner el tornillo. Y ahí ya vemos cuando la cabeza llega. Si vamos a hacer el bloqueo oblicuo, que es el dinámico, pues lo deberíamos de haber hecho inicialmente. O si lo quieres convertir a estático, pues lo podemos poner, ¿sí? Cuando va hacia arriba es estático, cuando va hacia abajo es dinámico. Procedemos a poner la camisa. Y perforamos a través de ella. ¿Sí? Ahí queda la dirección, que es oblicuo con respecto a los dos transversos. Retiramos, medimos y ponemos tornillo. Una vez que hemos hecho el bloqueo distal, retiramos todo el dispositivo y procedemos a bloquear a nivel proximal. En un bloqueo estándar, y salió un poquito el clavo, debe quedar más adentro. El bloqueo proximal estándar se puede hacer de la siguiente manera. Puede ser dinámico, con el orificio hacia arriba, o estático, con el orificio hacia abajo. Entonces, dejémoslo dinámico y ajustamos para que no se nos caiga esta parte. Tomamos la guía, la camisa, la guía y el trócar. Vamos a dinamizar, pactamos y perforamos. Medimos. Bajamos y da la medida 46, 44. Procedemos a la colocación del tornillo de bloqueo. Retiramos y si queremos dinamizar intraquirúrgicamente, como en la tibia, tenemos el dispositivo de compresión axial.
Introducimos a través del orificio de conexión y con el desarmador o destornillador esférico retiramos este para que no nos estorbe. Empezamos a bajar, a enroscar hasta que llegue al tornillo dinámico y empiece a empujarlo. Ahí va a empezar a sonar porque está haciendo la presión sobre él. ¿Sí? Entonces, en fracturas diaficiarias transversas donde haya diástasis de 0 a 5 milímetros, podemos hacer esa compresión intraquirúrgica para que el foco se cierre. De lo contrario, si es por encima de 5 milímetros, debemos de retroimpactar. Antes de poner el tornillo de bloqueo dinámico, adaptamos en el impactor el extractor femoral y retroimpactamos hasta que el foco se cierre. Posterior a eso, ponemos el tornillo de bloqueo en estático, en este caso, porque ya cerramos el foco, o si quiere dinamizar, también lo puede hacer. Tenemos otra opción para poner un tornillo de bloqueo proximal, que es el que va de trocánter mayor a trocánter menor. En este ejemplo va a quedar por fuera, ¿sí? Pero él entra a nivel del trocánter mayor y se dirige al trocánter menor, ¿sí? Igual vamos a perforarlo para que vean la dirección con la broca, ¿sí? Este tornillo se le dice anterógrado, tiene 130 grados en su dirección con respecto, ¿sí?, al eje del clavo. Eso sería un bloqueo estándar, que es para fracturas a nivel de la diáfisis y a nivel de la diáfisis distal femoral. Ahora, si queremos hacer un bloqueo de reconstrucción, ya sea por una fractura diaficiaria asociada a una fractura proximal, entonces vamos a hacer el bloqueo de reconstrucción con los tornillos de 6.4 milímetros al cuello femoral. Entonces vamos a retirar este tornillo. Y con este mismo dispositivo, lo recomendable es bloquear primero proximal y después distal, ¿sí? Podemos pasar las camisas que son de color amarillo con la guía y el trocar. Tenemos dos camisas, dos guías para poderlas colocar al mismo tiempo. Ponemos la inferior y que la parte plana apunte hacia cefálico. Luego colocamos la otra guía con su respectiva camisa. Esta sí, la parte plana apuntando hacia caudal, para que no haya problema ni interferencia en el momento de poner las camisas. Inicialmente se coloca el tornillo más inferior, que es el que va al cálcar, con unas guías roscadas de 2.5 milímetros. Aquí hay que determinar la altura del clavo. En este caso pues nos va a quedar muy superior a los tornillos, por lo que no se introdujo bien, pero este tornillo inferior debe ir a nivel del cálcar femoral. Primero colocamos el tornillo más distal, ¿sí? Pasamos la guía, medimos la anteversión y posicionamos la guía. Como ven, pues va a salir muy superior porque pues el clavo faltó introducirlo un poco. Una vez que hemos puesto esta guía, podemos medir
medimos, ¿sí? Determinamos que es 60 la longitud y preparamos la broca canulada en la medida que nos dio. En este caso es 60, que es nuestro tornillo más corto. Debe verse la medida por encima del medidor o del tope de la broca. Simultáneamente podemos colocar o debemos colocar la otra guía para evitar que haya una rotación de la cabeza femoral en el momento de meter el tornillo o de perforar. Vamos a dejarla ahí. Una vez calibrada la broca, procedemos a introducirla por la guía, teniendo en cuenta que esta no vaya a interferir, y ahí vemos cómo va a entrar la broca. Es una broca cónica donde su rosca es de 4,2 y va aumentando hasta 6,5 milímetros. Aquí ya vemos que la broca llegó al tope del marcador, ¿sí? De ahí no va a pasar. Retiramos. Tener en cuenta que la guía no se venga con la broca y procedemos a montar el tornillo en el destornillador o desarmador. Trae una camisa interna que asegura el tornillo para que este no se caiga, pero no es canulada. Por ende, si vamos a utilizar esto, debemos retirar la guía y pasar el tornillo. Yo recomiendo que dejen la guía porque es por donde va a ir el tornillo y retiren esa camisa interna para que puedan ponerlo a través de la guía. El tornillo tiene la rosca 4,2 milímetros y la parte lisa para que haga la compresión es de 6,4 milímetros. Ahí vemos cómo va entrando. Falta que baje más la camisa a la cortical lateral y esa marca me indica hasta dónde debo ingresar el tornillo. Como está separada, no nos va a dar, toca ingresarlo hasta que se posicione la cabeza en la cortical lateral del fémur. ¿Listo? Retiramos y si vamos a poner el otro tornillo hacemos el mismo proceso. Medimos, perforamos y colocamos el respectivo tornillo. Una vez que hemos hecho el bloqueo proximal de reconstrucción, pasamos al bloqueo distal. Ya bloqueado el clavo en todos sus segmentos, retiramos las guías. Retiramos el sistema, el montaje, con el destornillador cilíndrico o desarmador. Y procedemos a la colocación del tornillo de cierre. Con el mismo mango, ¿sí?, de los tornillos de 6,5.
En este caso sería un tornillo de cierre 0 que queda a ras del clavo. Y ya quedaría el sistema del clavo femoral tipo ESPA.